Hola, buenas. Hoy os traigo al canal la revisión rápida del nuevo BMW Serie 4. En la descripción os vais a encontrar con el enlace para la prueba en carretera y os doy un poquito mi opinión sobre el tacto de este coche y enseño en la revisión en profundidad todos los equipamientos opcionales, colores, todo, absolutamente todo, os lo enseño en la revisión en profundidad. Es un coche que parte desde 48.000 euros en su versión 420i. Es un coche grande, de 4,75 metros, es muy largo. Las plazas traseras no son tan cómodas que a lo mejor si el Gran Coupé, que tiene 5 puertas, y también tendríamos la versión Cabrio. Dependiendo del acabado podemos añadirle acceso sin llave y una vez que entramos vemos un coche muy espacioso en las plazas delanteras. Los asientos que estáis viendo son unos asientos un poquito duros en general, pero con un tacto muy bueno. Asientos regulables eléctricamente, asientos también regulables con la parte superior para hinchar las bolsas superiores y que esté un poquito más deportivo. La puerta es tremendamente grande, con todo acolchado o con tactos muy buenos. Hay 3 equipos de sonido diferentes y, como veis, memorias en los asientos, bloqueo y desbloqueo, los tiradores, está todo como muy bien acabado, en cueros acolchados. Voy a ir encendiendo un momentito el coche. Para eso tenemos el botón de encendido. En este caso es un coche con un tacto muy suave, tanto en sonido como en conducción. En la parte izquierda tenemos un hueco, los botones para las luces, ventilación, parte superior en goma, head-up display, el equipo de sonido. El volante en esta ocasión sería el M Sport, pero la versión normal sería un poquito más sencilla. En la parte izquierda, control de velocidad, adaptativo, asistente de conducción, todo dependiendo de los paquetes y de los accesorios que le añadáis. Y en la parte derecha para el sistema multimedia, llamadas, comandos por voz. El cuadro va a variar en, si tienes el modo Sport, por ejemplo, vas a ver las revoluciones a la derecha. Si lo tienes en un modo normal, Comfort o Eco, vas a verlo sin revoluciones. Parte central, el mapa, en la parte derecha, eso es lo único que podemos modificar. En la revisión en profundidad os enseño todo lo que podemos modificar, pero se ve perfectamente, es un cuadro muy cómodo cuando estás conduciendo. Parte central, pantalla, climatizador de 3 zonas, parte delantera izquierda, derecha y parte trasera. Aquí tenemos doble portabebidas, carga inalámbrica, USB, un poquito más hacia atrás la palanca de marchas. Todos los modelos son con cambio automático, tracción trasera o tracción a las 4 ruedas y cambio automático de 8 velocidades, siempre. Los botones para los asistentes de cámaras y sensores de aparcamiento, los diferentes modos de conducción, a la derecha el iDrive para movernos a través del sistema multimedia, freno en estacionamiento, un reposabrazos muy grande con un USB tipo C en la parte de dentro. Techo eléctrico que se puede abrir, no como en algunos que simplemente es techo panorámico. Aquí tenemos espejo con luz, el acompañante también. Suena muy bien. Tiene un sonido bastante deportivo para ser la versión básica, por así decirlo. El 420i es la versión más pequeñita, pero aún así suena muy bien, suena suave y anda muy bien. La verdad es que no tengo queja ninguna en potencia. Para entrar en las plazas traseras tenemos detrás una palanca y en los asientos eléctricos se desplaza hacia adelante eléctricamente para darnos espacio hacia atrás. Una persona de 1,75 entra, no hay problema ninguno y no es del todo incómodo, sí que los asientos son muy duros, pero una persona un poco más alta de 1,75 tocaría en el techo. En la revisión en profundidad me subo y os enseño el espacio que queda hasta el techo y os enseño todo. La puerta delantera es enorme y pesa muchísimo. Dependiendo del acabado y los opcionales, podéis abrir el portón trasero a través de un control gestual. Le pasáis el pie por debajo y se abre automáticamente. Este sería el paquete M y con el paquete M nos añaden el paragolpes con los difusores estos en la parte trasera, que bueno, son cerrados, el difusor trasero y los escapes en negro, me parecen muy bonitos. El maletero es amplio, es muy amplio, tenemos muy buena capacidad.
Lo malo es como si fuera un sedán o si fuera una berlina, y es el acceso. Tenemos muy buen hueco para poder poner objetos, así un poquito más largos. Y a pesar de que lo aparente, no tiene doble fondo. Es decir, es una tapa fija. Ya le intenté abrir, pero no fui capaz. Para cerrarlo también, si tenéis el portón con control gestual, le pasáis el pie por debajo y se cierra, si no, a través del botón. El alerón del paquete me parece muy bonito. El coche en general es muy bonito. Los colores, la verdad es que hay una variedad bastante bonita de colores. En BMW suele haber una variedad bastante grande de colores, para lo que suele haber habitualmente. Así tal cual está ahora, está bastante sencillo, está bastante discreto, pero me parece un coche muy elegante. Me recuerda un poco al Mustang, así en silueta, o quizás al GT-R, no sé. Hay algún coche que me resulta conocido. Pero bueno, en la descripción tenéis los enlaces para el resto de los vídeos. Pero qué elegancia desprende este coche.